Hola, soy Paulina Fachín, venezolana y activista por los derechos humanos. Grabo este mensaje porque hemos observado una fuerte campaña de odio contra los venezolanos en el Perú. Es importante recordar que el Perú y Venezuela siempre hemos sido pueblos hermanos, por lo que no debemos caer en campañas de división y de odio, instigadas por el propio régimen venezolano. Hay muchos focos de violencia incitados por el mismo oficialismo, por el mismo gobierno. Los venezolanos que hoy tenemos que emigrar de Venezuela, lo hacemos porque en nuestro país hay una fuerte crisis humanitaria. Mi solidaridad con todos los venezolanos que han sido objetos de xenofobia. Y mi llamado es para que no caigamos en estas campañas de odio. No más xenofobia. En esta oportunidad quiero hacer una denuncia porque a los venezolanos miren cómo entran. Es una forma masiva, pero adicionalmente a los venezolanos que ya tenemos años en el Perú no se nos está permitiendo sacar fichas de canje. Y eso vulnera los derechos de los venezolanos que tienen carnet de extranjería y que por una u otra circunstancia necesitan cambiar de calidad migratoria o lo necesitan para un trabajo. Así están los venezolanos en migraciones. Los venezolanos nos estamos viendo severamente afectados y esto no se puede permitir. Esto es una violación de los derechos humanos, del derecho inclusive a cambiar de calidad migratoria para los que ya tenemos otras calidades migratorias o optar a trabajos donde nos exigen como requisito la ficha de canje Interpol. Esto tiene que cambiar, no lo podemos permitir. Dinos la situación de los emigrantes, quienes llegan específicamente a Perú. La situación en Perú es bien complicada porque somos muchos. La mayoría lamentablemente no tiene un documento legal que les permita ser unos migrantes con permiso de trabajo legal. Estamos hablando de que en Perú se ha creado el permiso temporal de permanencia, y de esos 350.000 venezolanos, solo 50.000 tienen permiso temporal de permanencia. Es decir, tenemos 300.000 venezolanos que no tienen documentos para trabajar, lo que los obliga a trabajar en trabajos informales, en donde en muchos casos son explotados e inclusive no son pagados. Muchos venezolanos trabajando solo por alimento y vivienda. Lamentablemente tenemos muchas de nuestras mujeres en trabajos como la prostitución, que es terrible. Cuando sale en una noticia, el venezolano robó, a quien no solamente nos afecta a los venezolanos que vivimos en el Perú, al igual que afecta a los peruanos. A nosotros nos afecta con mayor incidencia porque empieza a crear xenofobia, odio, la gente va a dejar de contratar a los venezolanos. ¿Quiénes somos? Venezuela, ¿Qué queremos? libertad, ¿Dónde estamos? el Perú. Los venezolanos en Perú estamos lejos pero no ausentes. Venezuela hace parte de la poco atractiva lista de los países más peligrosos del mundo para sus propios ciudadanos. Un tiroteo en una farmacia captado por cámaras de vigilancia se convierte en una muestra más de la situación de inseguridad. Francisco Urreistieta tiene más de la violencia en el país suramericano.
La cámara de seguridad de este local de una cadena de farmacias capta imágenes de un delincuente que asalta y dispara a un cliente en momentos en que pagaba su compra, y esto es lo que sucede. Ocurrió en la ciudad de Barquisimeto, en el occidente del país. El ladrón es abatido a tiros por su víctima y muere en el lugar. Esta es trasladada a un hospital cercano gravemente herida. Un episodio frecuente dentro de la seria situación de inseguridad que sufren los venezolanos. Delincuentes más violentos, más agresivos, más sanguinarios y mejores armados. Se estima que en Venezuela circulan más de 15 millones de armas ilegales, muchas en manos de bandas criminales. Venezuela se escribe con V de violencia. Una realidad de la que no ha podido escapar el país en los últimos años. Este 2016 le tocó a 28.479 venezolanos ser parte del saldo rojo, 600 más que el año pasado. Los registros indican que la violencia detonó la emigración en masa de barrio, de ciudad y de país. Parecía una mañana tranquila, como cualquier otra, en el centro comercial. Una mañana en la que incluso había recibido a visitantes de muy corta edad. A menos de un minuto de iniciar el terror, observe a este grupo de pequeños que pasean por el centro comercial, justamente por el mismo camino por donde pasarán los delincuentes. Este grupo de inocentes pequeños estuvieron a segundos de cruzarse con esos sujetos armados. Imagínense lo que pudo haber ocurrido, el peligro en el que pudieron estar. Una cámara, pero de otro ángulo, capta el accionar de estos zampones, a quienes no le importó que esta cabina de juegos en línea estuviera repleta de niños y adolescentes. Se dirigen a los tres ambientes del local y de igual manera despojan a todos de dinero en efectivo y celulares. Asimismo, de la caja fuerte logran llevarse más de 2.000 soles, que junto con la venta del día suman cerca de 4.000. Los delincuentes logran huir con todo lo robado, pero son perseguidos por varios clientes, quienes lograron detener a uno de los tres. Este sujeto fue identificado como Juan Carlos Marquina Gómez, de 32 años, de nacionalidad venezolana. Hay una zona en Los Olivos que está tomada por la prostitución callejera y los vecinos están indignados, ya no saben qué hacer, ya no saben a quién más recurrir. Estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla es cosa de todos los días. Peleas entre las meretrices por disputarse los clientes en plenas calles de Los Olivos. Señor, buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que están viviendo a diario ustedes? ¿Por qué se están quejando? ¿Qué imágenes encontramos en este parque a diario? Me contaba a partir de las 4 de la tarde todos los días. Así es, señorita. Todos los días a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche tenemos la presencia de señoritas venezolana. El Zika llega a Perú. Se confirmó el primer caso en un paciente procedente de Venezuela. En Venezuela existe actualmente malaria, están con difteria, están con sarampión y VIH. Venezuela cuenta con más del 80% de los casos de sarampión de América Latina, de acá, de la parte sur. En nuestro país, cero casos. Los niños pueden fácilmente contagiarse, es una enfermedad bastante seria. Detalló además que las personas más propensas a contraer estas enfermedades son los niños y los adultos mayores de 30 años. Edgar José Martínez Gómez, el falso odontólogo de 34 años, fue sorprendido cuando examinaba a una mujer. La intervención estuvo a cargo de la Policía Nacional y el Colegio Odontológico de Lima. Trascendió que el falso odontólogo tampoco tenía sus papeles de extranjería en regla, ni mucho menos algún documento que lo avale como profesional de la salud en ningún país. Ni siquiera existe tampoco ese código, ¿sí? Entonces, esto se queda conmigo, te doy tu cédula, te devuelves para tu país. Este es el momento en que una funcionaria de Migración Colombia sorprende a esa mujer de nacionalidad venezolana intentando ingresar al país con un documento falso. Como ella, son muchas las personas que intentan llegar a Colombia presentando documentación indebida. El Ministerio de Trabajo reguló, atención, a través de una resolución las pautas para la contratación de venezolanos en nuestro país. Entre otros puntos, ya no serán incluidos en la cuota de trabajadores extranjeros que se le imponía como tope a las empresas. La resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, que establece disposiciones para ofrecerles un empleo fijo, contiene varios puntos que benefician a los venezolanos,
según su compatriota Paulina Fachín, activista de derechos humanos. Entre ellos destaca el que no sean incluidos en la cuota de trabajadores extranjeros y sean catalogados como empleados nacionales. Lo que favorece, porque entonces pueden contratar, por ejemplo, en una empresa donde hayan 20 trabajadores, pueden contratar a 10 venezolanos sin ninguna limitación legal. A los médicos venezolanos se les quitaron los trabajos y la mayoría de ellos terminaron o en España, donde los recibían y tuvieron muy buena comida. Es decir, los médicos venezolanos tenían que hacer de taxistas o vender hot dog o como carritos sanducheros como los que hay aquí, porque los cubanos ahora tenían sus puestos de trabajo. Les cuento un poco cómo ha sido todo esto. Hemos tenido denuncias ante la Fiscalía de la Nación interpuestas por congresistas como Jorge del Castillo buscando el reconocimiento de Vilca Fernández y gracias a Dios este año tuvimos una reforma constitucional en la Constitución del Perú en la cual se reconocía a los hijos de los peruanos como también peruanos, cosa que no era así en el Perú. ¿Tú nos quieres decir cuánto tiempo tardó este procedimiento, digamos, diplomático que tuvo que hacerse y de trámites de papeleo, de documentos, para que Vilca fuera finalmente peruano también? Nosotros tenemos desde el 2017 haciendo todo este proceso hasta mayo, ahorita el 18 de mayo se le dio la partida de nacimiento como hijo de peruano y peruano a Vilca Fernández. Nosotros esta información no la queríamos decir porque obviamente esto se va trabajando poco a poco. ¿Cómo se suma Vilca ahora a la tarea que ustedes despliegan cada día para seguir luchando desde afuera? Yo creo que Vilca va a ser una ficha muy importante. Agradecerle al Parlamento peruano que hoy se solidariza con el Parlamento venezolano. Vamos a comenzar con Jorge del Castillo, líder del partido aprista que ha llegado a solidarizarse con ese plantón cívico. Muy buenos días. Sí, claro, y no solamente como APRA, sino nosotros formamos parte del colectivo que se llama Amigos de Venezuela. El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, también aparece en este documento. Es señalado como presunto cómplice del delito de encubrimiento personal. ¿Por qué? Como se recuerda, la aparición de los petroaudios motivó la salida de Del Castillo del gabinete, todas las conversaciones difundidas. Ya, Kimper vuelve a meter a Del Castillo como el hombre que le pidió ver el tema de Vera Gutiérrez en Perú Petro. ¿Ingeniero Cos? Sí, ¿qué comunica? Ingeniero Cos. Aló, doctor. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, el miércoles estuve con Jorge del Castillo. Sí. Él es muy amigo de Vera Gutiérrez. Ya. Y me dijo que había un asunto pendiente en Perú Petro de Petrolera Monterrico. El país más corrupto de América Latina y el Caribe, según el más reciente informe de Transparencia Internacional, la nación suramericana ocupa el puesto 168 de 176. El gobierno de Honduras anunció que exigirá una visa consultada a los venezolanos que quieran entrar a ese país. A partir de este viernes, los venezolanos que quieran visitar Guatemala tendrán que solicitar su visa. We're not America, we are a little island, limited space, 1.3 million people, and therefore we cannot and will not allow the UN spokespersons to convert us into a refugee camp. La tendencia de ingreso de más de 2.000 personas por semana al país fue la justificación que brindó el presidente de Panamá mientras anunciaba nuevas medidas migratorias hacia ciudadanos venezolanos. Los venezolanos que viajen a la República de Panamá necesitarán visa estampada. Se crea una visa de responsabilidad democrática, la que deberá ser solicitada en el consulado chileno en Caracas u otros en Venezuela.